Estamos estudiando ¿cuál carta? Judas. Fuerte, ¿verdad? Nos habla fuerte, pero muy pertinente para nuestros días. Es realmente muy pertinente. Y recordábamos que Judas no es Judas el Iscariote, ni es Judas Tadeo, el otro apóstol que se llama también Judas de los 12, sino que es un hermano de Jesús y que nos escribe una carta que no está dirigida específicamente a una iglesia, sino que es una carta universal. Está escrita, parece, con un enfoque muy hacia los judíos que convertidos al cristianismo, pero que no están específicamente en una ciudad. Y siempre, bueno, esta semana y la próxima que vamos a terminar ya Judas, vamos a tener que recordar los versículos 3 y 4 porque allí es donde nos recuerda por qué se escribe esta carta. Dice el versículo 3, acuérdense que es un solo capítulo, por eso solamente nos referimos a los versículos, no nos referimos a los capítulos. Dice los versículos 3 y 4, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Quería escribir acerca de un tema salvífico, el mejor y más hermoso tema que existe. Y ahora, otras versiones dicen, pero, sin embargo, siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan vigorosamente luchando, que sigan luchando vigorosamente por la fe. Y este es el tema de la carta, seguir luchando vigorosamente por la fe. ¿Qué se me hizo? Por la fe encomendada una vez por todas a los santos, esa fe que es el evangelio y que nos han enseñado. Y ahora sí viene el versículo 4 que nos explica la razón. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Nos dice, en la iglesia hay personas que no son salvas, que están condenadas, que no son hijos de Dios, que no son nuevas criaturas, que no tienen al Espíritu Santo, pero se han infiltrado entre ustedes. Son impíos, es decir, son no creyentes, son no salvos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Habían pasado un poco más de 30 años desde que existía la iglesia y ya tenían esta problemática que ha seguido creciendo a lo largo de los siglos y que hoy, en este momento, en la iglesia cristiana es un gran problema. Hay impíos, personas señaladas para condenación, enseñando lo que no dice la palabra de Dios, convirtiendo en libertinaje lo que es la gracia del Señor. Y es así como nos habla de 3 ejemplos, recuerdan, nos hablaba de unos de los incrédulos que murieron en el desierto, nos hablaba de unos ángeles que abandonaron su posición para pecar, y nos hablaba de la historia de Sodoma y Gomorra, y cómo todas estas historias terminan en castigo, que es lo que van a recibir las personas infiltradas en la iglesia, los falsos cristianos, los falsos maestros que están en las iglesias. Y llegamos hoy entonces al versículo 11, hoy vamos a ver Judas, versículos 11 al 16, solamente estos 6 versículos, pero que igual que los pasados son supremamente importantes para nosotros. Y dice el versículo 11, ay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Sí sabemos quién es Caín? ¿El hermano de quién? De Abel. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Lo asesinó. ¿Y por qué? Por envidia, dicen acá, porque no le gustó que el Señor hubiera recibido con agrado la ofrenda de Abel y sí la ofrenda, y no que hubiera recibido con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Gracias. Son solo dos y me enredé. ¿Qué tal?
qué barbaridad. Bueno, pero el problema va mucho más allá. ¿Por qué el Señor no recibió con agrado la ofrenda de Caín? ¿Qué tenía Caín o qué tenía Abel que no tenía Caín? En Hebreos está la respuesta. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 4, y allí vamos a encontrar la respuesta de por qué el Señor recibió con agrado la ofrenda de Caín y no la de Abel. Dice Hebreos 11:4, por la fe, ¿por qué? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. ¿Era justo porque tenía qué? Fe. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Somos realmente justos? No, somos pecadores. Justo es inocente. Nosotros no somos inocentes, pero Dios nos declara justos porque por fe hemos creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces Dios nos ve a través de ese sacrificio justos. Es lo mismo que había pasado con Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Bueno, eso tendríamos que hablarlo después, esa segunda parte del versículo. Pero lo que nos interesa hoy, que es lo que está hablando Judas, que es la carta que estamos estudiando, para las personas que nos están acompañando hoy por primera vez, nosotros estudiamos libros completos, estamos estudiando el libro de Judas, la carta de Judas. Entonces, estamos hoy los versículos 11 al 16. ¿Y qué es lo que hace Caín? Caín lleva una ofrenda, pero sin fe. Él es la representación de la religión, de la religiosidad. Cumple con algo que posiblemente sus padres, o muy seguramente sus padres, le habían enseñado a Caín y Abel. ¿Quiénes son los padres de Caín y Abel? Adán y Eva, que les habían enseñado, pero lo hace sin fe, por cumplir. ¿Cuántas personas llegan a los servicios eclesiales en todo el mundo por cumplir, sin fe? Y eso es lo que hace Caín. Sencillamente hace un acto externo que no viene del corazón. Abel hizo un acto que procedía de su fe. Cuando nosotros cantamos, leemos la palabra, nos acercamos a un servicio como este, ¿qué hay dentro de nosotros? Y eso lo tiene que responder cada uno. ¿Hay fe o lo estoy haciendo como un acto externo que realmente no representa lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Soy un Caín o soy un Abel? Si eres un Abel, estás orando, exaltando al Señor, entonando cánticos, leyendo su palabra, orando como respuesta o como resultado de esa fe que hay en ti. Si eres un Caín, lo estás haciendo porque, bueno, me dijeron que lo hiciera y pues tengo que cumplir. Y lo hago de esa manera. Dice a continuación. Bueno, antes de seguir allí, tengo aquí una nota que quiero decirles. Los cristianos infiltrados que están allí y de los cuales está hablando Judas, son como Caín. Buscan sobornar a Dios con actos externos, con ritos, con ceremonias, pero no tienen una verdadera relación con Dios. Ese es Caín. Segundo, continuamos con el versículo 11. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Algunas versiones dicen Balaán. ¿Y si recuerdan quién fue Balaam? Casi nunca nos acordamos de Balaam, pero nos acordamos de la burra que habló, ¿sí? Y cuando somos niños nos enseñan en iglesia infantil la historia de la burra de Balaam. Y nos quedamos con la historia de la burra, pero muchas veces no nos acordamos qué fue lo que hizo Balaam. Pues Balaam
hubo unos enemigos del pueblo de Israel. Y allí estaba un rey que se llama Balac, que es moabita, es de Moab, es moabita. Y le paga a Balaam, o a Balaam, como dice esta versión, le paga para que profetice contra Israel. Bueno, la historia que tiene la burra allí en medio de todo eso es que no es posible para Balaam profetizar contra Israel, contra el pueblo de Dios, pero se ingenia la manera por dinero de que le caiga maldición a Israel. Logra mediante triquiñuelas que Israel caiga en pecado, que se entregue en adulterio a las mujeres moabitas y que además de eso le rindan culto a los dioses moabitas. Entonces lo que sucede con Balaam es que se entrega, ¿por qué? Por dinero, por plata. Hay personas que no les importa predicar cualquier cosa si eso les produce dividendos, si eso les llena los bolsillos. No les importa decirle a la gente cualquier cosa con tal de que eso les llene la cuenta bancaria. Esos son los Balaam. No les importa decir que el pecado está bien, no les importa decir que solamente con cumplir ciertas cosas está bien. No hablan de fe, no hablan de santidad, porque eso no reporta ganancias. En cambio, hay ciertos temas que sí reportan ganancias, ¿cierto? Como encontrar el ganador que hay en ti, o ese tipo de cosas. Eso sí reporta ganancias. Esos son los Balaam. Cualquier cosa. Son personas que hacen lo que sea por ganancia propia, aún a costa del pueblo de Dios. A Balaam no le importó que todo un pueblo le cayera maldición con tal de obtener dinero. Y ese es Balaam. Y esos son los falsos cristianos infiltrados en las iglesias. Tercer ejemplo que nos pone en el Judas, en el versículo 11. Y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Alguien recuerda esa historia? Si no es tan conocida la historia de Coré. Pero Coré y otras personas, pero Coré es el principal. De Coré sabemos que tuvo unos hijos que hicieron unos salmos. Esos como que enderezaron el camino de la familia. Pero Coré era una persona rebelde. Coré y sus amigos un día se pararon allí en el desierto, se reunieron y dijeron: ve, ¿y por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿Y por qué Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? No. Pues que seamos nosotros. Queremos el poder, queremos ser los importantes acá. Y se rebelaron contra Moisés. Y convencieron a un buen grupo de personas de rebelarse contra Moisés. Vamos a tomar el lugar de Moisés y somos los que vamos a liderar al pueblo en el desierto. Vamos a quitar a Aarón como sumo sacerdote y vamos a implementar nuestro propio sumo sacerdote. El problema es que Moisés se nombró a sí mismo. ¿Sí? Moisés dijo un día: yo voy a ser el líder. No. Incluso él no quería. Él le dijo muchas veces a Dios: Dios, no, yo no quiero, déjeme a mí tranquilo, aquí yo estoy con mis cabras, con mis ovejas en el desierto, déjeme en paz, yo no quiero ese trabajo. Aarón tampoco buscó. Fueron personas que el Señor les puso una función. Pero desde afuera es muy fácil ver: es que es el que tiene el liderazgo, es el que tiene el sacerdocio. Pero no se dan cuenta que es una función puesta por Dios. Esos son los Coré. Las personas que no les gusta que otros tengan una función que Dios les ha puesto. Porque esa persona puede servir. Porque esa persona puede enseñar. El Señor es el que pone las funciones. Y si el Señor lo llama, súper chévere. ¡Qué bien! ¿Cuántas personas quisiéramos que aquí estuvieran ya sirviendo en cuántos ministerios? La pandemia frenó un proceso que llevábamos. Vamos a ver cómo lo retomamos. Pero no es
por envidia, no es porque, ay, no me gusta lo que él hace, no es por poner problema. ¿Se han visto personas que les encanta poner problemas? A cada solución le ponen un problema, le buscan un problema, le encuentran un problema a cada solución. Y se va a hacer esto, no, es que eso no me gusta. Entonces hagámoslo de esta manera, tampoco, ¿por qué? No, porque no me gusta, porque fue usted el que lo dijo y no yo. Entonces proponga algo, no, tampoco, para eso está usted, para que proponga. Esos son los Coré, cristianos o falsos cristianos infiltrados que quieren sobresalir, que quieren tener autoridad, no por llamado, sino por vanidad, por ego o sencillamente por rebeldía. Porque sí, porque no me gusta y ya. Ahora, aquí es donde tenemos que hacer un alto antes de pasar al versículo 12 y vernos nosotros mismos. ¿Tengo algo de Caín? ¿Tengo algo de Balán? ¿Tengo algo de Coré? Y si es así, correr a los brazos del Señor. Dice el Señor, mi corazón está contaminado, en mi corazón hay algo que no debe estar. Tal vez yo soy una persona que aún no es cristiano, llevo años llegando a un lugar, entonando cánticos, conozco muchos versículos, pero Señor, cuando miro mi corazón en el espejo que es tu palabra, como que tengo que hablar contigo seriamente y realmente entregarme a ti, realmente depositar mi confianza eterna solo en ti. Vamos al versículo 12, porque ahora vamos a hablar de qué sucede en la iglesia por causa de estas personas, como las que vimos la semana pasada y como las que están en el versículo 11. Dice el versículo 12, la primera parte: estos individuos son un peligro oculto. Pues claro que son un peligro oculto porque cantan con nosotros, oran con nosotros, llegan con nosotros a los encuentros, a los servicios, y son impíos, son un peligro terrible, porque por lo menos el que está afuera señalándonos, criticándonos y diciéndonos que somos retrógrados, que somos lo peor, que somos basura, como nos dicen desde afuera muchas veces, lo están diciendo de frente. Pero los que están adentro son un peligro oculto, porque están con una máscara puesta. La Reina Valera 60 dice son manchas. ¿Y por qué esta dice peligro y la otra dice manchas? Realmente la palabra original es espilades, que quiere decir roca escondida. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera espectacular. Dice: son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Porque uno ve, bueno, supongamos vamos en una embarcación y se ve el agua perfecta, toda bien, no ve uno una roca por ninguna parte, pero ahí, apenas rozando el borde, hay un arrecife que va a romper el casco del barco. Y vamos tranquilos navegando y en el momento que toca el casco del barco, ese arrecife se va a abrir, se va a agrietar y se va a hundir. Estos individuos hacen eso en las personas de la iglesia, nos pueden hacer naufragar, nos pueden hacer tropezar y no nos damos cuenta porque, si esta persona cómo sabe de Biblia, cómo ora de bien. Por eso siempre tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. No es a buscarme a mí, aunque está bien, podemos orar y buscar la palabra, pero ¿qué tal que yo sea el que les va a hacer naufragar? ¿Cómo saben ustedes si yo no soy esa mancha, si no soy ese arrecife peligroso, si yo no soy ese peligro oculto? Yendo siempre a la palabra, siempre a la palabra. Continúa el versículo 12: sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran.
¿Recuerdan cuáles son las fiestas de amor fraternal? Los ágape que hablábamos hace un tiempo. La iglesia no se reunía así tan seria y tan maja como lo hacemos hoy día. Lo hacían alrededor de una mesa o de varias mesas, comían, compartían lo que el Señor les había enseñado, lo que los apóstoles les habían enseñado. Y en medio del comer, al final o en cualquier momento, alguien decía: bueno, vamos a detenernos y vamos a tomar un pedazo de pan para recordar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a tomar una copa y vamos a brindar pensando en que esa sangre preciosa fue derramada para perdonar nuestros pecados. Y lo hacían en un ambiente de gozo, de agradecimiento. Pero estas personas no tienen respeto, no les importa el amor fraternal, no les importa la comunión. La comunión para ellos es una burla. Y cuando me refiero a comunión, me refiero al estar juntos. Personas que llegan y esperan el momento en que está ese tiempo fraternal, ese tiempo de encontrarnos y charlar, como lo hacíamos antes de la pandemia, allí con nuestra aromática, con nuestro tinto, y en vez de llegar con una palabra de amor, con una palabra de gozo, llegan a ver cómo rompen, cómo dañan, cómo maltratan, cómo acaban con la comunión, cómo siembran cizaña. Son peligrosísimos. Si a ti ¿te importa el amor fraternal? Lo que nos dice Judas es: cuidado con los infiltrados. Cuidado. Si hay alguien que está sembrando cizaña, si hay alguien que es como un Coré, que está sembrando rebeldía, si hay alguien que es como un Caín, que solamente hace cosas externas, si hay alguien que no le importa, esto es una mancha, es un arrecife oculto. Cuidado. Esquívalo, porque los puede hacer naufragar. Yo creo que esta iglesia sabe exactamente lo que puede suceder con personas así. Termina el versículo 12, bueno, termina, no, continúa. Buscan solo su propio provecho, solo se importan a sí mismos, solo les importa su comodidad, sus caprichos, sus intereses. Caín se importaba el mismo, Balaam se importaba el mismo, Coré se importaba el mismo. Y así son estos arrecifes peligrosos, estas manchas. Dice: son nubes sin agua llevadas por el viento. Y recuerden que esto es escrito en un ambiente agrícola. Un campesino ve venir las nubes y el terreno está seco, necesita que llueva. Y se alegra: vienen las nubes, va a llover. Pero el viento las trae y pasan y no cae ni una gota. Solo traen decepción. Estos cristianos infiltrados no pueden dar nada, son fanfarrones, no han bebido de Jesús, porque dijo Jesús que el que bebe de él, ¿qué? De su interior, correrán ríos de agua de vida, de agua viva. Y esas personas no dan nada, ni una gota. Dice después: son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. No son creyentes débiles, que es diferente. Hay creyentes débiles, personas que están en sus luchas, personas que están comenzando su camino con Cristo. Y desde luego, como todos, hemos vivido momentos difíciles, momentos de desierto, momentos de duda con el Señor. Hemos resbalado, pero no. Aquí están hablando de personas incrédulas, doblemente muertos. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y por lo tanto no van a producir fruto. Es lo contrario del creyente. Porque el creyente sí da fruto. ¿Recuerdan allí Juan 15 que estuvimos hace unos meses? Yo soy el arbusto, el tronco, y ustedes son las ramas.
Y el que permanece en mí dará fruto. Y el Salmo 1 nos recuerda con aquellos que son como árboles. Y encontré un texto hermosísimo que es muy similar al Salmo 1. Está en Jeremías 17, los versículos 7 y 8. Los voy a leer rápidamente. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, nunca deja de dar fruto. ¿Quién? El que confía en el Señor. Si estas personas son como árboles que no dan frutos, es porque no han confiado en el Señor, no han tenido fe, están muertos. Y vuelve y juega. ¿A cuál nos parecemos? Y esperemos que podamos decir después de este test: a ninguno. Yo sí soy un hijo de Dios. Yo sí soy salvo, yo sí soy nueva criatura, yo sí he nacido, sí tengo problemas, sí viene la tentación, sí a veces hago cosas que no debiera, pero el Señor está trabajando en mí, cada día crezco en Él, cada día mi carácter se parece más al de Jesús. Y nunca llegaré en esta vida a ser como Jesús, pero el Señor está orando en mí. Voy por ese proceso de santificación. Por eso hay que tener cuidado, porque no podemos andar comiendo pasto o bebiendo agua de cualquiera, solo de Jesús, solo de Jesús. Versículo 13. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. ¿Alguna vez han ido a una playa que ustedes salen y dicen: quiero ir a esta playa para bañarme, y cuando llegan hay una cantidad de basura porque hubo olas en la noche y las olas sacaron toda la basura que hay allí? Eso es lo que se está refiriendo. Olas que arrojan basura, los actos vergonzosos de ellos. 13 dice a continuación, al final: son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. ¿Alguien le gusta alguna estrella en particular? Hay personas que dicen: tal estrella me gusta mucho. Y desde niño me gustaba, porque siempre en las noches cuando sale, esa estrella va a estar ahí. Siempre. Es estable, es continua, nunca se mueve de su lugar. Pero una estrella fugaz no. Una estrella fugaz pasa, llama la atención. Eso sí llama la atención. ¡Wow! ¡Qué estrella fugaz! Pero al final desaparece y solo queda oscuridad. No tienen órbita estable. Se mueven de un momento a otro. Así son los falsos cristianos infiltrados en la iglesia, en las iglesias locales. Brillan de un momento a otro y hablan, y la gente dice: ¡wow! Miren lo que llegó. Cuando de pronto lo único que queda es oscuridad. Oscuridad. Y dice: está reservada eternamente la más densa oscuridad para ellos. Se refiere a la condenación. Nunca podrán estar en el reino de la luz. El 14 dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y recuerden que Judas está refiriéndose a un libro que era muy popular en aquella época, que no es un libro hereje, que es como un comentario bueno de la Biblia, pero que no es un libro canónico, no está en la Biblia. Eso no quiere decir que sea malo. Hay algunos libros que sí son muy malos. Este era un libro que los judíos leían en la época y que les enseñaba elementos bonitos acerca de la fe.
Está hablando de primera de Enoc. Pero recuerden que el Enoc al que se refiere este que escribe primera de Enoc, que no es Enoc, era en la séptima, dice allí que dice séptimo patriarca a partir de Adán. Bueno, más fácil, sencillamente digan, era el bisabuelo de Noé. Era el bisabuelo de Noé. Y aquí, desde ese momento ya se está hablando de la segunda venida de Jesús. Porque mire lo que dice. Profetizó que, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. 15. Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Y bueno, en algún momento ya el año pasado estuvimos hablando algo de Apocalipsis, y esto es todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. No vamos a entrar allí porque pues es un tema que hay que abordarlo en muchos domingos. Pero está diciéndonos Judas que Enoc ya estaba hablando de la segunda venida de Cristo, y que en esa venida de Cristo decía que iba a venir a someter ¿a qué? A juicio y reprender a todos los pecadores impíos, y dentro de ellos están estos infiltrados en la iglesia. Por eso, si cuando tú miras, o yo miro, porque también tengo que entrar allí, y miro la palabra de Dios, y yo veo allí que yo como que soy un infiltrado, cuidado, porque lo que le espera a un infiltrado es la condenación eterna, es el castigo eterno. Termina el 16, ya hasta ahí vamos a llegar en esta mañana. Estos individuos, ¿a quiénes se refiere? ¿Estos individuos? A los infiltrados, a los falsos cristianos que están enseñando, que están dañando a la iglesia. Son refunfuñadores y criticones. Cuando oí la palabra refunfuñador me acordé de muchas personas conocidas. Y criticones. No les gusta nada. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Cuántas veces nos han tratado de adular para sacar ventaja de nosotros? Son hipócritas. Hablan mal a espaldas de los hermanos, bueno, no de los hermanos, de los verdaderos cristianos, porque no somos hermanos de ellos. Se autoproclaman, te aplauden, y al final están esperando su propio provecho. Pero Pablo tiene algo especial para decirnos, y ya con esto terminamos, respecto a esto. Y vamos a ir a Romanos 16, versículos 17 al 19. Porque Pablo nos dice que nos cuidemos, iglesia, cuidémonos. Dice así, Romanos 16, del 17 al 19. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Van en contra de la palabra de Dios. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto, dice el 19, que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegro mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Nos invita a que permitamos que estos infiltrados se salgan con la suya. No, que nos cuidemos, que seamos sagaces, que no permitamos que le hagan daño a la iglesia,
del Señor. Que nos pongamos firmes. Ahora vuelvo y hago la misma pregunta que he hecho ya 2 veces, por tercera vez. Y tú y yo, aunque en este caso, aunque no es lo mandado por la Real Academia de la Lengua, y yo y tú, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que hay algo que arreglar con el Señor? Y si es así, el Señor está con sus brazos abiertos y misericordiosos, esperando que corramos a Él, esperando que nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, hoy estoy aquí. He sido un religioso, he sido como Caín porque hago las cosas pero son externas. He sido como Coré porque he sido rebelde y he querido que las cosas no se hagan sencillamente porque otro lo dijo. He sido como Balaam, que a veces he querido es mi propio provecho. Y no quiero ser como una estrella fugaz, no quiero ser como una ola tempestuosa, no quiero ser como un árbol sin fruto. Por eso acudo a ti. Vamos a orar.